¿Te gustaría conocer algunos datos y generalidades acerca del vino mexicano? El día de hoy vamos a hablar de cuántas hectáreas hay, qué lugares producen vino. Vamos a hablar también de qué bebidas prefiere tomar la gente en México y también vamos a hablar de los impuestos. El día de hoy vamos a empezar a generar una idea general de lo que es el vino, un concepto real de lo que es el vino en México. Así que no te pierdas la información del día de hoy. Bienvenidos, esto es La Llave del Vino. Bienvenidos una vez más a La Llave del Vino. Mi nombre es Cristóbal Valdés y en esta ocasión vamos a conocer las generalidades de la viticultura en México. También vamos a hablar de algunos temas bastante interesantes que van a completar pues un concepto real de lo que es el vino en México. Así que vamos a iniciar platicando de que bueno, ya habíamos hablado que la mejor zona para elaborar vino en el mundo es entre el paralelo 30 y 50 latitud norte y sur. Sin embargo, México no tiene una posición geográfica privilegiada. México apenas la parte norte empieza, digamos, a rozar un poquito lo que es esta parte, y esa es una de las razones por las que en México no se elabora tanto vino como a lo mejor nos gustaría. Sabemos que México es un gran país que tiene plantíos de muchísimas cosas, sin embargo el vino en México no es realmente primordial. Vamos a iniciar platicando que en México hay más de 33,000 hectáreas de viñedos en el país, así que esto es realmente pues alto, no es a lo mejor exorbitante ni mucho menos, sin embargo es una buena cantidad. Pero debo de platicarles que de esto el 80% aproximadamente se destina para la producción de la uva mesa. Solamente poco más de 6,000 hectáreas van a estar destinadas para la producción del vino. Así que desde estos datos nos vamos a dar cuenta que México, bueno, le está costando bastante trabajo entrar a lo que es el tema de pues la producción del vino. Pero bueno, yo estoy hablando de que México está fuera de la franja del vino. Entonces, ¿cómo es que se produce vino en México? Pues déjenme platicarles que en este caso lo que vamos a ocupar nosotros son los famosos microclimas. En algunos casos, la verdad, se necesitan pues lugares que son bastante altos, sobre todo cuando nos estamos acercando un poco más al Ecuador, ya que mientras más estamos hacia abajo, más calor va a haber. Y lo que buscamos en un ciclo vegetativo, lo que habíamos platicado anteriormente, pues es que las 4 estaciones estén perfectamente marcadas. Pero si estamos muy pegados al Ecuador, vamos a tener primavera toda la vida, verano toda la vida, así que va a ser una zona muy soleada. Y si estamos a los extremos, a los partes de los polos, va a ser invierno por siempre, ¿no? Así que lo que vamos a buscar aquí es los microclimas, lugares altos donde se va a poder, pues ahora sí que por la altura se van a marcar perfectamente pues todas las estaciones del año, sobre todo hablando de las del invierno, porque en México se marcan perfectamente lo que es la primavera, el verano y el otoño, pero el invierno no, muchas veces es muy frío, así que en estas zonas de altura se van a prestar para la elaboración del vino. Y después de que platicamos que en México hay un poco más de 6,000 hectáreas, solamente quiero ponerles ahí un poquito de parámetros para que nos vayamos, pues no comparando, pero para que sepamos cómo está, pues ahora sí que la viticultura mundial y la parte de las hectáreas de viñedos en el mundo. Y debo de platicarles que, por ejemplo, solamente en España hay más de 1 millón de hectáreas de viñedos. Así que imagínense ese monstruo. Nosotros apenas con poco más de 33,000 y ellos con más de 1 millón. Así que es realmente pues exorbitante. Por otro lado, Francia va a estar alrededor de las 800,000 hectáreas, Italia alrededor de las 700,000, y el primer país que está en el continente americano con, pues ahora sí que una plantación grande, sería Estados Unidos, con poco más de 400,000 hectáreas. Así que ellos en verdad son monstruos productores de uva, tanto para uva de mesa, uva pasa y uva destinada para la elaboración del vino. Ahora vamos a hablar de los lugares en donde se produce vino en México. ¿Qué estados son los productores actualmente?
Primero déjenme decirles que a principios de los 2000 había principalmente 4 estados en la producción de uvas para vino. El más importante, Baja California, después tenemos Sonora, también Coahuila, finalmente lo que es Querétaro. Estos 4 estados han sido la base de lo que es la viticultura en México durante bastante tiempo. Sin embargo, una vez arrancado el tercer milenio, se empezó a abrir, pues ahora sí que todo lo que fue la producción del vino en México. Lugares donde no se hacía vino anteriormente, se empezó a experimentar, empezaron a checar, empezaron a buscar microclimas y se ha logrado hacer vino en varios lugares. Uno de los más destacados es Chihuahua. También tenemos vino en San Luis Potosí, en Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Zacatecas, Baja California Sur. Y seguramente mientras estamos grabando este video hay alguien que ya está empezando a elaborar vino en algún otro lugar. Ahora vamos a empezar a hablar de cuáles son las bebidas que prefieren en México, cuáles son las bebidas que tomamos más con mayor regularidad, lo que tenemos digamos todos los días en nuestras mesas. Así que vamos a hablar un poquito de eso y vamos a iniciar hablando que la bebida industrializada que más se consume en México desafortunadamente es el refresco. De refresco hablamos de que en México el consumo per cápita anual es de más de 160 litros, que es extremadamente alto. Ahora vamos a hablar un poquito de las bebidas alcohólicas. En este caso vamos a hablar de que en México la principal bebida que se consume alcohólica es la cerveza, poco más de 60 litros per cápita anualmente, así que eso ya es una cantidad pues bastante decente. No estamos entre los principales consumidores, pero tenemos un buen consumo de cerveza anualmente. Y déjenme decirles este tema de vino. En México se toma apenas, estamos alcanzando el litro de consumo per cápita anual, así que el consumo del vino es realmente bajo. Y nada más para que nos demos idea, elegí compararlo digamos con una bebida espirituosa elaborada en México, lo que es el tequila. Y de tequila anualmente en México se toman más de 3 litros por persona al año, así que tomamos mucho más tequila de lo que tomamos vino, cuando el vino es una bebida mucho más amable. Sin embargo, debo decirles que el consumo del vino en México está creciendo con bastante intensidad y constancia, así que probablemente en algunos años podamos alcanzar al menos el consumo del tequila. Y bueno, hablando específicamente del vino, ¿cuáles son los vinos que preferimos los mexicanos? Pues más del 60% de mexicanos prefieren tomar vino tinto. Esa es la bebida que más se va a consumir. Por otro lado, la parte del vino blanco está aproximadamente en 15%, la parte de vinos espumosos en general poquito arriba del 10%, y finalmente el vino rosado está por debajo del 10%. Y van a decir, oye, pero eso no da 100%. Y sí, en efecto, no da 100%, pero también pues están los vinos dulces, los vinos generosos y algunas otras opciones que no vamos a tocar por el momento porque su consumo es realmente bajo. Y siguiendo con esta tendencia de hablar del vino y del consumo específicamente, voy a platicarles que hasta hace apenas algunos años se empezó a consumir más vino mexicano en el país. Actualmente es el primero en consumo, pues ahora sí que de todos los lugares que se traen, pues ahora sí que se importan a México, el producido en México al fin es el más consumido. Después, bueno, tenemos el vino español, que siempre estamos ahí como que muy cercanos. De hecho, como les dije, recientemente lo superamos. Sin embargo, el vino español es realmente importante pues para los mexicanos. Después vamos a tener el vino francés, vino argentino, vino chileno, que tienen bastante protagonismo, y finalmente el vino italiano. Los demás vinos se consumen con mucho menor constancia. Finalmente me gustaría hablar de lo que es la actualidad del vino en México. Ya habíamos platicado que es una bebida que pues durante muchos años se ha visto como una bebida elitista. Sin embargo, hoy día se pueden cambiar las cosas, ha estado pues evolucionando todo lo que es este mercado, así que bueno, ya todos podemos comprar vino. Sin embargo, hay una parte que siempre es realmente difícil, y en este caso vamos a hablar pues del costo. Vamos a hablar que del costo que pues ahora sí que uno como consumidor final está pagando. Debemos de hablar de que los impuestos en México son realmente altos, y no solamente para el vino, en general para todas las bebidas, la cerveza,
el tequila, pues ahora sí que todos los destilados y todos los fermentados pagan bastantes impuestos. Vamos a iniciar hablando de que en México, digamos, si yo como productor hiciera una botella que quisiera venderla en 100 pesos, digamos 100 pesos que me quedarán libres a lo mejor para mí, ¿no? Para seguir manteniendo lo que es el proyecto de mi vinícola, para pagarle a mi gente, para lo que lo voy a utilizar. 100 pesos. 100 pesos es el precio de la botella que voy a vender. El precio de recuperación que debo de tener aquí. Así que, ¿qué va a pasar? A esto le voy a aumentar primero lo que es el IEPS. Y el IEPS es un impuesto que se paga pues para la gente que importa, digamos, gasolinas, bebidas alcohólicas, tabaco, lo que sea. Y también para los productores en México también lo deben de pagar. Así que digamos, este IEPS, ¿cuál es el porcentaje? ¿Cuánto va a valer? Digamos que es aproximadamente, y digamos que ahí porque puede cambiar dependiendo, ahora sí que lo que es el grado alcohólico va cambiando como un tabulador, pero digamos que lo general para el vino serían el 26%. Poco más del 26%. Así que mi botella ya no valdría 100 pesos, ya valdría 126 pesos. Sin embargo, no es el único impuesto que vamos a pagar. Ahora debemos de sumarle lo que es el IVA. En este caso, 16% más. Así que digamos que va a ser aproximadamente 20 pesos. Así que el precio final de mi botella, que yo quiero tener, digamos, 100 pesos de recuperación en mi bodega, va a ser de poco más de 146 pesos. Así que podemos concluir que casi la tercera parte del costo de un vino que vaya a comprar, ya sea nacional, importado o lo que sea, va a tener tan solo de costo un tercio de puros impuestos. Así que ya conocemos un poquito de lo que es el entorno general de México. Ya platicamos en el primer capítulo de lo que fue la historia de México, cómo se empezó a crear esta tradición. Hoy hablamos de las generalidades y los siguientes capítulos van a ser acerca de los lugares en donde se produce vino. Vamos a hablar de algunas casas productoras y después de que terminemos el tema en general de México, vamos a dar recomendaciones. Y déjenme decirles que estas recomendaciones en verdad son interesantes. Yo no tengo ningún convenio con nadie, así que créanme que si voy a hacer una recomendación es porque hay calidad y ustedes pues lo van a percibir cuando compren sus vinos. Y sin más por el momento, solamente me resta agradecerles que hayan visto un video más de nuestro canal. Ya saben que si conocen a gente que esté interesada en aprender más de este tema, en desarrollarse como consumidores, compartan nuestros videos con ellos. Comenten qué les parecieron estos temas de los que platicamos hoy, tanto de los niveles en los que se consumen algunas bebidas en México, como también de los impuestos. Es realmente pesado, ya me imagino lo que van a escribir. Muchísimas gracias. También recuerden reaccionar a nuestro video y finalmente no olviden de suscribirse. Una vez más, muchísimas gracias. Mi nombre es Cristóbal Valdés y esto fue La Llave del Vino.